occasione nella quale Cristian Durraga è presente a Mantova Architettura. Quest'anno con un altro ruolo. Cristian Durraga è visiting professor al Politecnico di Milano e lavora a Mantova all'interno del laboratorio del Final Workshop a Mantova. Questo perché siamo convinti che nel tempo il rapporto con questo architetto cileno, che è stato invitato 2 precedenti volte a tenere delle lezioni sui suoi progetti, sia un rapporto che è cresciuto e è cresciuto in maniera costruttiva. Il lavoro che fa Christian, che fa parte di una generazione di architetti cileni che ha portato alla ribalta negli ultimi 20 anni questo modo di interpretare l'architettura, è un lavoro molto profondo e importante, tanto riconosciuto che non solo in Italia ma in tutto il mondo questa generazione di architetti sta costruendo una scuola di architettura, un modo di immaginare l'architettura. Questa grande attenzione che parte dai primi anni del 2000 e che continua ancora oggi è dovuta al fatto fondamentale che le 2 principali caratteristiche che incrociano l'architettura di questo paese, che si possono considerare il forte legame con il territorio, con un ambiente naturale che accoglie al proprio interno gli estremi, dal deserto al ghiacciai, cioè la possibilità di considerare questi opposti della natura, e dall'altra parte una formazione molto importante che ha riconosciuto alle scuole di architettura di questo paese, prima la scuola di Valparaiso e poi e in contemporanea all'Università Cattolica del Cile, un ruolo molto importante e fondamentale. Christian si è laureato all'Università Cattolica del Cile e da allora, dalla laurea sua, ha percorso tanta strada proprio in questa direzione, una strada riconosciuta che nel 1991 gli ha valso in Italia il premio Andrea Palladio. Proprio questo periodo dei suoi primi progetti, della sua formazione, è quello che già fortemente ne ha delineato le caratteristiche principali del suo lavoro. Questa attenzione, questa attitudine ai temi pubblici e temi sociali che nella traduzione in forme diventano il suo principale obiettivo, il suo principale tipo di lavoro. Per parlare del lavoro anche teorico di Christian, le cose più importanti da sottolineare sono forse 3. Una delle centrali occasioni è quella di riflettere proprio sul tema del paesaggio, sul confronto tra questi elementi naturali e la capacità dell'architettura di interpretarli e di farli diventare parte dell'architettura stessa, di introdurli nel percorso progettuale, ma di mostrarli attraverso il progetto, di costruire una specie di collegamento fisico tra l'ambiente e lo spazio costruito. L'altra attitudine è proprio quella della socialità, è proprio quella dell'attenzione ai temi più anche difficili da trattare, le case economiche, i temi dell'emarginazione, temi difficili che Christian in tanti progetti cerca di affrontare proprio a partire da un'interpretazione vera e non retorica di queste esigenze, di queste necessità. Il terzo tema, forse anche questo molto importante per gli studenti del Polo Territoriale di Mantova, è il rapporto con la costruzione, quindi la capacità di risolvere o completare o comunque far diventare elemento centrale dell'architettura il passaggio agli elementi della costruzione. Grandi travi o strutture ardite sono quelle che più caratterizzano la sua opera recente, in questo sviluppo che parte dai primi progetti e arriva fino ai progetti nella contemporaneità, con una declinazione tutta nuova e tutta originale, che è questa attenzione fortemente spinta alla tecnica di utilizzo del legno, quindi una ripensare proprio a partire anche in questo caso dal paesaggio naturale, dal rapporto stretto tra
l'astretto lembo di terra che costruisce il Cile e il tema del terremoto. Quindi un'attenzione non solo al materiale in quanto relazione con uno degli elementi più conosciuti e più antichi, più tradizionali della tradizione architettonica, ma uno dei materiali che più fortemente sa risolvere i temi legati a questi catastrofici eventi. Cristian Undurraga riesce a coniugare in questo senso due grandi e importanti elementi dell'architettura, quello dell'idealità teorica che guida il progetto e quello invece della finalità pratica, ma pratica ed economica. Quindi un tema antico dell'architettura che si deve confrontare spesso con una scarsa disposizione di mezzi e che deve ingegnarsi proprio per riuscire a costruire luoghi e spazi che, nonostante la povertà, abbiano una grande qualità nella possibilità di abitarli. Christian è un architetto generoso, è un architetto che nel rapporto tra architettura e insegnamento immette molta della sua energia e anche all'interno quest'anno dei laboratori finali di critica la sua disposizione, il suo atteggiamento sempre di incoraggiamento e di capacità a indirizzare, mostrando una via senza mai riuscire, senza mai essere interessato a parlare di precise forme riconoscibili, ma solo come dire, costruendo un rapporto dialettico con gli studenti riesce a progettare, a far progettare anche come dire, un'idea di laboratorio. Dopo tanto lavoro, dopo tanti anni, nel video che vedrete, questa attenzione all'ospitalità diventa il fil rouge nel lavoro di Christian. Questa capacità di rileggere il suo lavoro a distanza di tempo e di capire che forse la centralità dell'architettura risiede proprio nell'essere ospitale rispetto a chi la deve fruire, rispetto alle persone a cui è indirizzata. Quindi una sovradimensione dell'architettura che si stacca dalle forme contingenti per assumere, come dire, dei valori più assoluti, più astratti. Alla mia sinistra voi vedete un piccolo esempio, un modello di una piccola cappella che in un'occasione recente, qualche anno fa, di una mostra alla Triennale di Milano, aveva con generosità regalato a questa esposizione. Un progetto tra gli altri che vedrete nelle immagini che vi mostrerà, abbastanza inconsueto e inedito. Una cappella sospesa lungo due crinali delle montagne che scendono fino al mare in Cile e che rappresenta, proprio ancora a sottolineare questo tema dell'ospitalità, la capacità di un luogo di evocare l'architettura e la diretta relazione con chi ne usufruirà, con chi ne avrà giovamento. Grazie Christian, grazie a tutti, arrivederci. Hoy damos inicio a este ciclo de 2 charlas en torno a nuestra experiencia como arquitectos en el marco del taller que anualmente organiza el Politécnico de Milán en la ciudad de Mantova. Quiero agradecer muy especialmente al rector Ferruccio Resta, a los profesores Massimo Ferrari y Luigi Spinelli, esta nueva invitación que me han hecho este año para participar de esta preciosa experiencia. Este año, a diferencia de los años anteriores, estas conferencias no tendrán lugar en el Palazzo de Te, ese magnífico edificio de Giulio Romano que construyeron en la primera mitad del siglo XVI y que en años anteriores nos ha permitido
reunirme con ustedes desde ese lugar, digamos. En esta charla de hoy nos concentraremos en la comprensión de la dimensión edificada de la ciudad. Empezaré con una pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de arquitectura? La arquitectura está inexorablemente ligada a nuestra existencia. En ella transcurre nuestra vida y es precisamente esa experiencia de vida en medio del espacio construido lo que define en nosotros una idea de lo que es la arquitectura. Pero, bueno, por cierto, no es fácil intentar una definición que sintetice las complejidades y las amplitudes que abarca la arquitectura. A lo largo del tiempo he llegado a una definición que hoy quiero compartir con ustedes. No se trata de una definición teórica, puesto que ella es posterior al hacer. En consecuencia, se trata de una definición que surge de un ejercicio de orden práctico. Surge después de haber realizado múltiples proyectos y haberlos construido. Pero, en tanto somos seres históricos, no podemos limitar esa definición solo a una determinada práctica personal. Hay un pasado que nos permitió construir nuestro presente. Soy agradecido, digamos, de otras experiencias, somos subsidiarios de ellas, pero resulta inevitable incluir en una síntesis precisa de lo que es la arquitectura las experiencias de la historia, digamos. Me parece que es una tarea ineludible. Pero siendo tan diversa y tan vasto el campo, busquemos aquellas cuestiones que en la diversidad de la historia pasada y presente y de nuestra propia historia personal surgen como valores comunes, como cuestiones imprecederas que nos remontan al origen y que hoy mantienen su vigencia. Lo primero es que debemos subrayar la dimensión antropológica de la arquitectura. La arquitectura está adscrita a un pacto humano que no podemos soslayar. Se trata de un arte útil cuyo mandato supone servir a un determinado propósito. Ese propósito es, y ha sido siempre, desde los orígenes de la arquitectura, la hospitalidad. En consecuencia, podemos decir que la hospitalidad es el primer designio de la arquitectura. Esta tradición hospitalaria se remonta a los orígenes mismos de la arquitectura. Frente al imperativo de establecer límites frente a lo incierto, el hombre disputó el terreno a lo salvaje y en ese acto forjó un dominio capaz de aquietarlo, digamos. Medida y dominio entonces surgen como el principio de la hospitalidad. Pero la hospitalidad en tanto experiencia supone un espacio donde ella se verifique. En consecuencia, es preciso construir un espacio determinado, un espacio sensible que nos abrigue y nos provea esa hospitalidad que reclamamos de la arquitectura. En consecuencia, ya tenemos dos temas. Tenemos por un lado hospitalidad y tenemos por otro el de la construcción. Esta dimensión sensible del espacio arquitectónico resuena en nosotros alterando y expandiendo nuestra experiencia existencial, haciendo de lo común y lo cotidiano una práctica trascendente. Es en este tránsito de lo corriente a lo trascendente donde surge el arte como parte esencial de la arquitectura. Entonces, agregamos a la dimensión hospitalaria y a la construcción una nueva dimensión, la dimensión del arte. Hospitalidad, construcción y arte, entonces, constituyen para mí los pilares en los que se funda la arquitectura. Y sobre esto vamos a hablar en esta charla. Entonces, ya podemos definir lo que para mí es la arquitectura. La arquitectura es el arte de construir la hospitalidad. Atendiendo lo anterior, la dimensión material de la arquitectura se nos revela como el núcleo de ella, como su condición primaria, puesta que solo en la objetividad del espacio construido, la arquitectura adquiere su condición de tal. Somos antes que nada constructores provistos de una sensibilidad material. Eso ténganlo muy claro. Somos antes que nada constructores.
El conocimiento de la materia, su temperatura, su textura, sus posibilidades técnicas, sus límites y las irreductibles fuerzas gravitacionales que le son propias, son una condición básica para iniciar un proceso de creación arquitectónica. O sea, lo primero que tenemos que tener claro cuando partimos con un proyecto es cuál es la materialidad que este proyecto va a tener. Entonces, hoy me centraré en 3 experiencias constructivas y hemos elegido como material la madera. La primera de ellas es un mercado de abastos construido, actualmente en construcción, en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco. He elegido este proyecto para comenzar, ya que se trata de construir dentro de un edificio histórico, tema central de este taller de Mantova. Por cierto, sin pretender una comparación ni remota siquiera con el edificio del Palacio Ducal de Mantova, donde desarrollamos el taller, pensemos que entre el edificio del mercado y el Palacio de Mantova hay 6 siglos de diferencia. Pero podemos decir que sin riesgo a equivocarnos, que se trata de un caso análogo, digamos, donde la tensión entre tradición y modernidad está muy presente. Para mí es muy claro que entre tradición y modernidad no hay un dilema excluyente, más bien se trata de un diálogo donde, como dijera tan lúcidamente el poeta Octavio Paz, aisladas las tradiciones se petrifican y las modernidades se volatilizan. En conjunción, una anima a la otra y la otra responde dándole peso y gravedad. Este mercado de abastos en la ciudad de Temuco fue construido en el año 1930 y en su origen y hasta el día de hoy, digamos, sigue siendo uno de los edificios más significativos de la ciudad, y no solo por sus dimensiones y su situación urbana privilegiada en el casco histórico de la ciudad, sino también por su relevancia social. El edificio propiamente tal ocupa 2/3 de una manzana muy central de la ciudad y se caracteriza por esta fachada continua de 2 y 3 niveles de altura que se despliega por 3 calles, digamos, que le rodean. En estas fachadas, digamos, del edificio histórico se mezclan rasgos neoclásicos y Art Nouveau, digamos, una estética muy recurrente en Chile en la primera mitad del siglo XX en los edificios públicos. Pero es importante, digamos, porque este mercado, o digamos esta plaza de abasto, se constituyó en un espacio urbano techado muy relevante en la ciudad. La ciudad tiene un clima muy lluvioso y exige un lugar que, además de las prestaciones propias de un mercado, provee a la ciudad de un espacio de encuentro social, un espacio protegido, donde la gente vaya, digamos, y pueda tomar un café, digamos, y pueda socializar. Pero desgraciadamente, en el año 2016, este mercado sufrió un incendio que destruyó completamente su interior. El daño de las construcciones perimetrales, es decir, las construcciones históricas de las que hablábamos recién, fue menor, lo que nos ha permitido mantener intacta la imagen urbana del edificio, mientras que el interior resultó completamente arruinado. Entonces, fue así como dentro de este nuevo interior propusimos un proyecto, digamos, que se caracteriza por una cubierta de madera laminada que cubre el espacio en su totalidad, rescatando el carácter de hall urbano que el edificio ostentó originalmente, digamos.
Como les decía, el espacio central, cubierto por esta gran tela, digamos, de madera, como un shelter, digamos, fue diseñado como una sala hipóstila, un gran espacio abierto cuyos pilares dispuestos regularmente reciben esta retícula compleja de vigas prefabricadas de madera laminada que se despliegan en forma diagonal, digamos. Estas vigas matrices son las que soportan una estructura secundaria, también de madera laminada, dispuestas perpendicularmente a estas vigas principales. Las uniones entre estos fragmentos de madera están realizadas con elementos de acero insertos en el interior, de manera que no son visibles a primera vista a la gente que recorre el lugar. La distancia entre los pilares en forma diagonal, digamos, es de 18 metros. Ello nos condujo a una sección de vigas de madera de 70 de alto por 20 centímetros de espesor, mientras que las vigas secundarias tienen una sección de 60 centímetros de alto y 15 centímetros de espesor. Sobre esta estructura se considera una cubierta de PTFE de medio milímetro de espesor que permite el traspaso de un 18% de luz. Esta luz es suficiente para iluminar y darle una temperatura cálida y muy atractiva al espacio interior. Entonces, aprovechamos, ¿no es cierto?, la altura que alcanza el espacio en el interior y aprovechamos esa altura para colocar allí un segundo piso perimetral sobre el edificio histórico, digamos, habilitando unas bodegas que tenían los locales que daban a la calle, los locales urbanos, tenían sobre el local de primer piso una bodega en el piso superior. Entonces, lo que hicimos, la estrategia fue abrir esa zona hacia el interior en el segundo piso y proponiendo allí una zona dedicada a restaurante. De esa estrategia surgió un balcón, digamos, que rodea la plaza techada y sirve como expansión a esos restaurantes que allí se instalan. El edificio perimetral, digamos, el edificio histórico, cuyas características originales estamos recuperando en este momento, considera los mismos accesos históricos, haciendo que las innovaciones del proyecto, vistas desde la ciudad, se concentren en el interior del edificio, manteniendo así viva en el exterior la memoria colectiva. Hacia la calle Bulnes, digamos, una cuarta calle que en el futuro será Paseo Peatonal, una calle muy importante dentro de la trama de la ciudad, propusimos un nuevo acceso, demoliendo un edificio que allí existía y creando una fachada, digamos, que se distancia de la fachada histórica, pero que recupera las formas y los valores que están en el interior del edificio, digamos. O sea, trae esta estructura de madera hacia el espacio público. Y hacia el interior genera un cruce, digamos, un cruce, digamos, un crucero en cruz, como un cardo y un decumano, que atraviesa todo el espacio central, trayendo, ¿no es cierto?, al interior del mercado todo el dinamismo que corre por el perímetro de las calles
aledañas. Visto el proyecto del mercado, nos vamos a trasladar ahora a un segundo proyecto, esta vez en una ciudad también del sur de Chile, pero más hacia el norte, más cercana a Santiago, que es la capital del país. Se trata de un edificio corporativo de las empresas Arauco, y también del plan maestro, digamos, que congrega una serie de programas dentro de este terreno. Arauco es una de las empresas líderes mundiales en la industria de la madera, es una empresa chilena, y han escogido los terrenos de una antigua fábrica de cerveza en esta ciudad de Concepción, para construir allí sus oficinas principales. El proyecto que aquí mostramos resultó ganador de un concurso internacional convocado por la empresa para su campus corporativo. El solar, que está bastante próximo al centro histórico de la ciudad, aún mantiene los vestigios de la antigua industria cervecera. Allí aparece en primer término, digamos, como lo más relevante del terreno, digamos, un cerro, el Cerro Caracol, que es un terreno escarpado y muy boscoso, digamos, con una fuerte presencia de la naturaleza, y ello imprime, sin lugar a duda, el carácter del lugar. Luego, después del cerro, digamos, tenemos una terraza sobre la que se apoyan los vestigios del pasado fabril, y más abajo un plano amplio donde se ubican los principales edificios requeridos por el programa. Este plan maestro del campus se organiza en torno a un jardín central que articula y distribuye los edificios y sus distintas funciones. Allí hemos dispuesto un conjunto de jardineras que descienden desde el cerro, articulando por una parte el orden orgánico de la naturaleza y por otra la geometría cartesiana con que vamos a tratar los proyectos de arquitectura. Las preexistencias arquitectónicas, es decir, los edificios que antes pertenecieron a esta fábrica de cerveza, y algunos, digamos, que estaban en buenas condiciones, fueron mantenidos incorporándolos al programa. Entonces, alojando en ellos usos colectivos como son la cafetería, el gimnasio, salas de exposiciones, etc. Hay una torre también preexistente que es muy significativa y que está en la memoria colectiva de la ciudad, y que forma parte de la antigua fábrica, ¿no es cierto?, que articula a modo de bisagra las edificaciones históricas con las nuevas edificaciones propuestas y con un pequeño curso de agua que se interna en el cerro y al cual le estamos sacando un partido muy importante en el paisajismo. Pero el principal edificio, que es el edificio de oficina, se erige como el centro de este conjunto. Allí, dadas las dimensiones del edificio, quisimos implementar una estrategia de fragmentación que nos permitiera equilibrar, establecer un diálogo, digamos, equilibrado entre los volúmenes precedentes y las nuevas construcciones. El volumen era un volumen muy grande que de alguna manera dejaba en una condición menor, digamos, se imponía, por decirlo así, por sobre los edificios históricos. Y nos parecía que había que organizar el proyecto de manera que hubiera un equilibrio entre los volúmenes, de manera que al fragmentar este edificio, las partes quedan, digamos, a una escala similar a los edificios históricos.
Entonces, este edificio principal, que es el edificio de oficina, lo organizamos en torno a un vacío central, en torno a un patio central. El vacío como espacio vital, que es muy recurrente para nosotros en nuestros proyectos, no solo ha sido una preocupación de la arquitectura, sino también ha sido un tema central de artistas como Oteiza y Sol Lewitt, quienes en el siglo XX, digamos, exploraron en profundidad este tema del vacío. En el caso de Oteiza, en la serie tan célebre, digamos, la serie Open Cubes, explora el vacío como protagonista de su obra. Son piezas muy notables, como a partir de una masa inscrita en un sistema reticular, Oteiza aplica una estrategia de depuración, sustrayendo unidades cúbicas de la masa del cubo de mármol, digamos, y dejando esa especialidad subordinada a la potencia del vacío espacial que se transforma luego al ritmo de la luz. El caso de Sol Lewitt es distinto, digamos. Sol Lewitt propone una serie de retículas cúbicas cuyo patrón geométrico múltiple isótropo se despliega en el espacio. Y siempre hemos leído estas obras como maquetas arquitectónicas de una riqueza extraordinaria. Es, bueno, precisamente a partir de estas aproximaciones que hemos propuesto un edificio de trama reticular, como pueden ver en estas imágenes, una trama de 6 por 6 metros y de 3 metros 80 de altura, en base a marcos de madera laminada. Los pilares dispuestos, bueno, geométricamente, digamos, por decirlo de alguna manera, al modo de Sol Lewitt, tienen una sección de 40 por 40 centímetros, mientras que las vigas, que salvan una luz de 6 metros, tienen un alto de 60 centímetros, es decir, un décimo de esa luz, y un espesor de 40 centímetros. Como losa, como piso, digamos, del edificio, como la parte habitable del edificio, y a su vez como elemento rigidizante de estos marcos, propusimos planchas de CLT de un espesor de 15 centímetros. Como ustedes saben, la madera laminada se construye a partir de un conjunto de fracciones de madera que se encolan y se prensan, digamos, en un sentido. En el caso de las losas de CLT, se trata de tablas que corren en un sentido longitudinal y la otra capa corre en un sentido transversal de tablas, digamos, siendo, dependiendo del espesor, la cantidad de capas que caracterizan el material. A partir de las lecciones que nos deja Oteiza, si pudiéramos trasladar, ¿no es cierto?, la escala de la escultura a la escala macro del edificio, lo que hicimos fue una operación de sustracción y relleno en torno a un perímetro o vacío central, en torno a este patio, el que se constituye en el principal protagonista del proyecto, en la esencia misma del edificio. O sea, lo que hacemos es colocar dentro de la trama de vigas y pilares, colocamos losa o sustraemos losa, lo que genera un espacio completamente, digamos, distinto y le da una dinámica al interior del edificio que obviamente hace de la espacialidad algo mucho más interesante. Ahora,
un tema técnico que es relevante, digamos, con el propósito de evitar perforaciones en las vigas, producto de las distintas instalaciones técnicas que corren, digamos, como las venas del edificio. Propusimos un sistema de piso técnico elevado bajo el cual se despliegan estos sistemas. Uno de los temas más delicados, digamos, de trabajar con madera es la protección que ésta necesita del estrés medioambiental, es decir, de la lluvia y del sol. Entonces, para prevenir, digamos, este problema, agregamos una segunda piel de vidrio que funciona además, también como mecanismo térmico. Ahora bien, dentro de la estructura de madera, ¿no es cierto?, de esta trama de madera propuesta, dispusimos de 4 núcleos de hormigón que alojan las circulaciones verticales y los baños. Esto es muy relevante porque estos elementos aportan rigidez a la flexibilidad propia de una estructura de madera, evitando, ¿no es cierto?, que a raíz de un sismo el exceso de flexibilidad de la madera lo pueda volcar. Esta estructura de madera está anclada, digamos, a modo de fundaciones, a una subestructura subterránea de hormigón armado y que actúa como, decía, como los cimientos de la estructura más liviana. Además, hemos incorporado en el edificio aisladores sísmicos. Recordemos que Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta y recientemente, en el año 2010, tuvo lugar un terremoto de extraordinaria magnitud y Concepción, precisamente la ciudad donde se construye este edificio, fue una de las zonas más dañadas. El edificio en su totalidad alcanza una dimensión de 60 metros por 78 metros y un alto de 24 metros aproximadamente, es decir, 6 pisos. Este edificio será en el futuro, cuando esté terminado, probablemente uno de los edificios, si no el más grande de América Latina, hecho en madera. Bueno, ahora nos trasladamos al último proyecto relativo a este tema de construcción enfocado en un material específico, en la madera, que es el pabellón de Chile en la Expo Milán 2015. Probablemente quienes nos ven en Italia y muchos de los europeos han tenido la oportunidad de haber visitado la Expo y haber conocido este pabellón que nos ha dado muchas satisfacciones. Chile es un país donde la madera tiene un gran prestigio. Es uno de los materiales más relevantes en la industria y además la tasa de deforestación de Chile contrasta con el proceso de deforestación planetaria, digamos, haciendo de Chile un país maderero. En esas condiciones, ¿no es cierto?, parece natural que al pensar el pabellón que representaría a Chile en el marco de la Feria Mundial de Milán fuera de madera, digamos. A esto, ¿no es cierto?, a la relevancia de la madera en la economía nacional, hay que sumarle la notable tradición constructiva en madera en Chile, que se remonta al siglo XVIII con los preciosos ejemplos, ¿no es cierto?, de arquitectura sacra y doméstica en la isla de Chiloé, que surge con la presencia desde esa época, ¿no es cierto?, en la isla de los misioneros jesuitas que venían acompañados con hermanos carpinteros bávaros, quienes tenían una tradición de construcción en madera en Alemania, digamos, muy relevante, que la traspasaron a nuestro país, digamos.
Y por otra parte, ¿no es cierto?, a lo largo de nuestra costa. Pensemos que Chile es un país que tiene una costa de 4.000 kilómetros de largo. Se impuso allí una tradición maderera en el siglo XIX, producto de la exportación del salitre, que se llevaba a California, y de vuelta se traía madera, una rica madera de pino, digamos, que ayudaba a darle estabilidad a los barcos. Entonces se construyó una serie de edificios portuarios a lo largo de nuestra costa, cuyo origen ciertamente es inglés, y los ingleses los traspasaron a América del Norte, y desde América del Norte lo importamos nosotros. Por otra parte, también tenemos unas preciosas obras legadas por la colonización alemana en el sur de Chile, que tuvo lugar desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX en ciudades tan importantes como Osorno o como Valdivia. Entonces, desde el principio, digamos, de nuestra aproximación al tema de la arquitectura que tenía que tener el pabellón de Chile en la Expo Milán, optamos por una lógica de un pabellón que fuera desarmable, que fuera transportable, y además eso era consecuente con una responsabilidad medioambiental que siempre tenemos en nuestros proyectos. La idea de que fuera un mecano y de que fuera un edificio desarmable tiene su lógica, ¿no es cierto?, en extender la vida útil del pabellón más allá de los 6 meses que duraba la Expo. Este es un principio de sostenibilidad básico, digamos. O sea, el esfuerzo que supone construir un edificio de esa magnitud en Europa y por solo 6 meses nos parecía que no podía ser, y que teníamos que extender la vida útil del edificio más allá de ese periodo. Entonces, escogimos la madera laminada como el material fundamental, digamos, con el que construiríamos este pabellón, y que sería, por cierto, la imagen del mismo, digamos. Además del evidente valor sensorial y tectónico de dicho material, este apela a ser un recurso renovable y valioso en la cadena medioambiental. Por otra parte, la madera laminada, al ser un material industrializado, nos ofrecía una calidad homogénea y un adecuado control técnico, junto con una posibilidad de construir este mecano que se podía desarmar y reconstruir de vuelta en Chile. En la isla de Chiloé, a la que hacíamos mención antes, aún hasta el día de hoy existe una bella tradición que les cuento, digamos. Cuando una familia se cambia de lugar, se muda a otra isla, no solo llevan consigo sus pertenencias y sus muebles, sino también se llevan su casa. Y no hay problema de que si se trasladan a una isla y tienen que trasladar la casa por mar, esta la puedan, ¿no es cierto?, llevar como una suerte de barco tirado por otro barco hasta el lugar original. Esta preciosa tradición, digamos, mágica, poco surrealista, inspiró en nosotros la idea de que una vez terminada la Expo Milán transportáramos la estructura del pabellón a Chile. Esto es muy relevante porque el desarmar el pabellón y trasladarlo determinaba, ¿no es cierto?, las medidas de las piezas. Estas debían considerar que las dimensiones de un contenedor de 12 metros
de largo, en consecuencia no podían ser las vigas más largas que esa dimensión. Desde el origen, digamos, planteamos este pabellón como un esqueleto reticulado que envuelve una caja de madera en cuyo interior se desarrollaban las distintas actividades relacionadas con la exposición. Esta caja se apoya a modo de un puente sobre 6 trípodes, ¿no es cierto?, invertidos de acero, de manera que el suelo quedaba liberado, disminuyendo el impacto sobre el terreno, y una cuestión muy relevante, que incorporábamos el ajetreo urbano de la Expo al interior de un espacio intermedio sombreado, espacios propios de la arquitectura mediterránea que se arraigó en Chile central a partir de la influencia de España en América. La verosimilitud de la estructura de diagonales a la que se confió el carácter específico de este pabellón nos permitió reunir en una síntesis tanto la forma física como la forma estructural. Dentro de la estructura, ¿no es cierto?, compuestas por vigas fundamentalmente diagonalizadas, estas tienen una dimensión de 25 centímetros por 35 centímetros. Y en este caso, en el caso de la trama diagonal, ¿no es cierto?, privilegiamos una manera tradicional de unión por medio de lo que se llama corte a media madera, digamos, que es parte de la tradición aprendida de los maestros venidos de Alemania en el siglo XVIII. Entonces, con este corte a media madera disminuimos los elementos metálicos de unión. Las vigas matrices perimetrales de base y coronación son vigas importantes, ¿no es cierto?, que tienen una sección de 30 por 65 centímetros y un largo que excede los 12 metros, razón por la cual estas vigas no pudieron incluirse dentro de los contenedores y tuvieron que venir en la cubierta del barco. Ahora, como sistema de losa, en este pabellón se usó un sistema de panel prefabricado de doble capa de madera que incluye una aislación térmica y acústica en su interior. El pabellón, visto desde la distancia, aparece como una totalidad. Es lo que es la escala monumental, digamos. Mientras que en la inmediatez, en la medida que nos acercamos a él, se hace evidente lo fragmentario, el despiece articulado que nos relaciona con el cuerpo, digamos, la escala humana, mientras la otra es la escala urbana o la escala monumental. Ahora, un tema que está relacionado con darle nueva vida al pabellón nos obligó a hacer que el interior fuera flexible, digamos, de manera de favorecer nuevos usos en el futuro. En el año 2016 procedimos a desmantelar el pabellón, a desarmarlo, incluir sus partes en algo más de 50 containers y traerlo hasta el sur de Chile, a la ciudad de Temuco, donde se reconstruyó. Es interesante, digamos, porque el edificio en este nuevo contexto y estando a los pies del Cerro Nielol, un lugar sagrado para los pueblos originarios,
dieron lugar a una nueva lectura, una nueva visión del edificio. Bueno, en esta primera charla hemos tenido la oportunidad de hablar sobre la madera, sus bondades y la manera como dentro de nuestro taller la hemos utilizado para construir el pabellón de Chile en la Expo Milán, que actualmente está instalado en el sur del país, en la ciudad de Temuco, y también ver cómo se construye actualmente el mercado de Temuco y, por último, el edificio de las oficinas de Arauco, también en el sur de Chile. Para dar paso a una próxima charla en que hablaremos de otros temas como es la hospitalidad y el arte, temas que también concurren a la definición de lo que es para nosotros la arquitectura. Bueno, hoy iniciamos el segundo ciclo de estas charlas en torno a la arquitectura en el marco del taller de Mantova. Y decíamos en la charla anterior que la arquitectura era el arte de construir la hospitalidad. Y recordando aquellas palabras, ¿no es cierto?, decíamos que el arte es la dimensión existencial de la arquitectura, mientras que la construcción es la dimensión material de la arquitectura. Y lo que le da sentido a esa dimensión material es precisamente la hospitalidad. La hospitalidad se erige como la cualidad sensible del espacio, como aquella virtud que dota de sentido lo edificado, transformándolo en arquitectura. El propósito central de la hospitalidad es proveer al huésped bienestar, haciendo que de ello, ¿no es cierto?, surja una práctica física y emocional como parte activa de nuestro día a día. En tanto, huéspedes, ¿no es cierto?, nos situamos en el espacio hospitalario al tiempo que ese espacio se sitúa en nuestra conciencia, alterando en un acontecer benéfico nuestra experiencia existencial. En este desenlace, ¿no es cierto?, la hospitalidad se constituye en refugio emocional, ajeno a toda tribulación y cuya resonancia genera en el receptor, dándole una plenitud sensorial. La hospitalidad pone de relieve la dimensión existencial de la arquitectura, así como antes veíamos en la charla anterior que la construcción nos refiere a la dimensión material de ella. Construir la hospitalidad es el primer designio de la arquitectura y es al mismo tiempo una afirmación inequívoca de los propósitos de servir consagrados en su origen. La arquitectura, siendo un sistema complejo de partes que interactúan de modo solidario y que se transforman gradualmente en el tiempo, ¿no es cierto?, a la par de la evolución cultural y tecnológica del mundo, hace de la hospitalidad una condición permanente, íntimamente arraigada en ella como parte integral de su materia, como si fuera carne del edificio, digamos. En este permanecer y abarcar, la hospitalidad se erige como una realidad más vasta que los usos que la acompañan. Supremacía, en todo caso, donde estos empleos quedan subordinados a su imperio. Pero esta realidad no supone una imposición ni un antagonismo. Se trata de una complementariedad sutil, donde la hospitalidad
sublima estas funciones, las eleva, las carga de sentido, y cuando ellas se extinguen y transforman, la hospitalidad permanece allí imprecedera. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que el contenido funcional de un edificio es efímero, pero hay valores que permanecen allí más allá del uso original. Y eso es precisamente la hospitalidad, un valor que está arraigado en el edificio y que, independiente de los usos que tenga el edificio en el tiempo, usos que se van renovando y que le dan dando nueva vitalidad al edificio, aún en estos cambios hay algo que permanece. Permanece de la misma manera de la estructura del edificio, de la misma manera que la materia del edificio permanece la hospitalidad como algo enraizado en la esencia misma de lo construido. Los usos cotidianos, ¿no es cierto?, que tienen lugar en el edificio y que dan cuenta de ese pacto utilitario al que la arquitectura está adscrita y de cual hemos dicho, no se puede sustraer. Sin embargo, este carácter efímero que hacía mención recién de estos programas no es determinante en la definición de lo que el edificio puede llegar a ser, digamos, en el futuro. Con el propósito de ejemplificar lo que es la hospitalidad dentro de la arquitectura, como el primer designio de la arquitectura, como decíamos, hemos querido mostrar 3 proyectos. El primero de ellos es el santuario del padre Alberto Hurtado, un jesuita que vivió en Chile en la primera mitad del siglo XX y que fue canonizado en el año 2005. Este jesuita, digamos, consagró su vida a prestar auxilio y consuelo a los niños y jóvenes más abandonados de la sociedad, misión que hizo de él una figura muy relevante e insoslayable en la historia de Chile de la primera mitad del siglo XX. Cuando en el año 1995, se planteó un concurso para construir el lugar donde reposarían los restos de este jesuita, no nos cupo duda que la solución debía ser un pequeño parque abierto a la comunidad. El barrio Estación Central, al poniente del centro histórico de Santiago, es una zona obrera donde significativamente se ubica este santuario, digamos. Es un barrio obrero donde el espacio público es muy escaso. Prácticamente no hay espacios públicos, son casas de una densidad media, pero que no existen lugares de encuentro donde los vecinos pudieran disfrutar del esparcimiento y la tranquilidad. Entonces, como decía al principio, el proyecto nos dio la oportunidad de pensar que lo que allí había que hacer era un parque y así saldar la deuda urbana y social que existía con esa comunidad. El terreno en cuestión, donde se ubica el santuario, estaba rodeado de un conjunto de edificios con una impronta muy clara, construido a mediados del siglo XX, y estaban constituidos por una iglesia, un pequeño hospital, un teatro y una serie de hospederías que proporcionan hasta el día de hoy alojamiento digno a la gente más desposeída. Además de las oficinas centrales del Hogar de Cristo, que es la institución benéfica que perpetúa el legado de Alberto Hurtado. La estrategia arquitectónica, en este caso, se hizo cargo del interior de la parcela, confiando al paisajismo la misión de articular las distintas realidades preexistentes. Uno de los principales desafíos de este proyecto fue crear precisamente un ambiente de paz consecuente con lo que es el lugar, digamos, y que nos distanciara de la vida urbana que corre en las avenidas adyacentes
y que, digamos, nos sustraen del sentido de trascendencia que el lugar reclama. Además, era necesario conjugar un tema que era particularmente difícil, digamos. Por una parte, la escala íntima de los peregrinos que acuden allí diariamente en forma individual, con la escala colectiva que debe acoger a los miles de personas que conmemoran las efemérides relacionadas con el jesuita. Dentro de este parque que propusimos, ¿no es cierto?, desarrollado longitudinalmente, se definen dos zonas muy claras. En primer término, un surco, una grieta, digamos, confinada por muros de hormigón rústico, que se incrusta en el terreno, una grieta descendente, que da lugar a un paseo ritual que nos conduce a la sepultura del religioso, y luego, al oriente del terreno, un conjunto de palmas dispuestas allí como los pilares de un templo, dan lugar a una explanada amplia de pasto que acoge estas celebraciones masivas. Frente a la interioridad que el lugar reclamaba, se propuso este itinerario ritual que desciende flanqueado por estos muros de hormigón rústicos, como ven en las imágenes, y acompañado también por el follaje de los árboles, algunos de ellos existentes y otros propuestos por nosotros y que hoy en el tiempo ya han alcanzado una madurez y un follaje que permite hacer del espacio un espacio muy hóspito. Y a medida que nos adentramos, ¿no es cierto?, en la profundidad del terreno, bajando por esta grieta, el paisaje cóncavo de los muros amplía el horizonte visual para revelarnos una plazuela donde en medio del agua se manifiesta la tumba como el edificio principal y protagónico del conjunto. Desde el recorrido superior, que va a modo de balcón sobre esta grieta descendente, se acompaña, ¿no es cierto?, el trayecto hacia el parque más amplio. Y allí el edificio del Panteón emerge apenas lo necesario para recordarnos la esencia del lugar. Este panteón es un pequeño edificio circular con muros de hormigón, también rústicos, en el que los planos horizontales y el plano vertical han sido construidos con la misma materia. Es como casi un volumen excavado en una roca, digamos. Dentro de este interior circular, el espacio se organiza a modo de capilla en torno al féretro de piedra. Y tras el féretro tenemos una ventana que nos revela un pequeño rincón exterior presidido por una cruz que le da sentido al espacio. El despojo y la unidad del material dan al lugar una cierta abstracción, digamos, siendo el féretro y esta cruz los únicos elementos representativos dentro de la cripta. Desde el panteón podemos acceder a través de rampas hacia el sector oriental del proyecto, donde se encuentra el parque, la zona más amplia. Y es muy interesante cómo la comunidad, el barrio, se ha ido apropiando sistemáticamente de ese espacio y lo han hecho suyo y han convertido el santuario en un espacio público, en el parque del barrio. Ahí es común ver a familias, ¿no es cierto?, dentro de la semana, las madres con sus hijos, jóvenes estudiando, los domingos, comunidades de haitianos hacen sus rituales ahí, sus bailes festivos, en fin, de verdad se ha convertido en un espacio
que acoge a la comunidad, que acoge al barrio, un espacio verdaderamente hospitalario. El segundo proyecto que nos convoca en torno al tema de la hospitalidad es el Centro Cultural Palacio La Moneda. El Palacio La Moneda, obra construida en la última década del siglo XVIII y diseñada por el arquitecto italiano Joaquín Toesca, discípulo de Francisco Sabatini, es, a mi parecer, uno de los edificios neoclásicos más bellos de toda América del Sur. Y ha funcionado desde el año 1845 como la sede del gobierno de Chile. En sus orígenes, ¿no es cierto?, este palacio formaba parte de una de las manzanas compactas del casco histórico y tenía enfrente, al frente de su fachada principal, otra manzana compacta, y hacia el sur estaba rodeado, ¿no es cierto?, de fachadas también de viviendas, de modo tal que el palacio que hoy día conocemos como un palacio exento es una obra reciente del siglo XX, digamos. Recién en la década de 1930, el arquitecto y urbanista austriaco Karl Brünner propuso demoler la manzana al norte del palacio, frente al acceso de él, y también las casas que colindaban con el palacio por el lado sur. Entonces se confirió con ello, ¿no es cierto?, con esta estrategia, una nueva dignidad al edificio, haciendo de él un monumento aislado con sendas plazas, tanto en el frente, digamos, en el frente principal, por el norte, como por el sur. A ver, la actual fachada sur, que es la que vemos en las imágenes, era inexistente hasta el año 1930, donde el arquitecto José Smith Solar siguió, y a mi juicio con mucho criterio, con muy buen criterio, rigurosamente en los trazados neoclásicos preexistentes. O sea, es una fachada nueva, pero que de alguna manera es continuación fiel de lo que era el proyecto original. En el año 2005, en el marco de la celebración de las fiestas del bicentenario del país, se terminó de construir este centro cultural y en la zona sur del palacio, que es donde vemos esta terraza, había un estacionamiento y bajo el cual se construyó este centro cultural. Esta terraza extendió los patios interiores del palacio hacia el espacio público. Y bajo esta explanada, ¿no es cierto?, construimos, como decía, este centro cultural, donde se dan cita a diversas expresiones de la cultura, tanto locales como internacionales. Es una suerte de museo, pero que no tiene colección. Para conservar y reafirmar el protagonismo del palacio, el nuevo edificio se construyó en forma subterránea, evitando así cualquier competencia con el edificio histórico precedente. Al costado de esta explanada, de esta terraza, ¿no es cierto?, que extiende el palacio hacia el exterior, sendos patios hundidos construidos a 6,5 metros de profundidad a ambos costados, se relacionan con las calles aledañas, ¿no es cierto?, a través de rampas y escaleras que hacen fluir la vida urbana cotidiana hacia el interior del centro cultural. Una vez bajo la superficie, dentro de estos patios, se accede a un espacio cubierto cuya estructura y monumentalidad es un espacio inédito dentro de la ciudad, y allí se desarrollan actividades comerciales en este piso, que es como el piso noble, y servicios complementarios que acogen el libre tránsito de los visitantes. Desde este balcón circundante que se forma, ¿no es cierto?, se logra una vista muy privilegiada sobre este patio central que articula las distintas salas de exposiciones que están a cada uno de los extremos bajo los patios por los cuales accedimos. Una rampa
que desciende hasta 14 metros de profundidad respecto a las veredas de la ciudad, nos conduce hasta este piso inferior, a este nivel inferior del centro cultural, para desde allí recorrer las salas de exposiciones. Estas, al igual que hemos hecho en otros espacios culturales, atendiendo el carácter multicultural del espacio y el distinto tipo de exposiciones que allí se dan, propusimos espacios neutros capaces de adaptarse a los diferentes tipos de solicitaciones museográficas. Por otro lado, introdujimos una luz natural que hacia la terraza aparece como una alfombra dentro de esta plaza y se cuela por medio de estas losas de cristal hacia el interior del edificio entre medio de las vigas, creando en el lugar una atmósfera tal que permite al visitante desvincularse completamente de la sensación de estar en un espacio subterráneo. Además, incorporamos vegetación también en la parte baja, de manera que la sensación de estar en un piso noble de la ciudad es muy, muy clara y muy grata también. Generalmente asociamos la hospitalidad a espacios muy íntimos, a una escala doméstica, a espacios que nos abrigan, pero hemos asumido el riesgo de explicar la hospitalidad en la arquitectura a partir de proyectos de una escala más urbana, más amplio, porque la hospitalidad de verdad concierne a todos los espacios que habitamos. Todos los espacios que habitamos deben traer consigo aquel primer designio de la arquitectura que es precisamente la hospitalidad. Ahora, para terminar, voy a explicar un último proyecto en relación a la hospitalidad, que es el Centro Cívico de la Universidad de los Andes en Bogotá. Es recurrente que los campos universitarios los expliquemos como modelos de ciudad a escala. Aceptando esta analogía, podemos leer la estructura del campo de la Universidad de los Andes en Bogotá como un ejemplo anglosajón de ciudad-jardín. En efecto, ¿no es cierto?, se trata de un conjunto de edificios con carácter propio, construidos en distintos periodos de la historia, independientes entre sí y rodeados de una naturaleza exuberante, unidos por medio de senderos, sin que estos establezcan un trazado jerárquico. Allí prevalece la naturaleza sobre lo construido, como contrapunto de esta ciudad compacta cuyo paradigma es precisamente el casco histórico inmediatamente vecino en la parte baja del campus. El barrio La Candelaria, punto central de la fundación de la ciudad de Bogotá en 1538, conserva aún parte relevante de su patrimonio colonial con sus calles estrechas y sus manzanas compactas. Dentro de este contexto, la Universidad de los Andes goza de una ubicación privilegiada sobre la falda de la cordillera de Monserrate, en los márgenes del barrio de La Candelaria. Es decir, este campus universitario articula estos dos órdenes, el orden geográfico de la cordillera y el orden urbano clásico de la ciudad histórica. El terreno, este plano con que contábamos, ¿no es cierto?, para desarrollar el proyecto, es un cuadrilátero que medía 88 por 88 metros, ubicado estratégicamente, como decía, en la convergencia de la base cordillerana y el plano urbano. En el interior de ese terreno se conserva un antiguo edificio patrimonial que obviamente era nuestro interés dejarlo, digamos. Y es un edificio de principios del siglo XX, de ladrillo, muy propio de la cultura bogotana, y allí se aloja la dirección de la universidad. Este proyecto de centro cívico de la Universidad de los Andes, que aquí le estamos mostrando, fue escogido en un concurso internacional y tiene lo interesante, digamos, lo desafiante en su minuto, lo que nos motivó fue
esta posibilidad de articular una realidad histórica con una realidad geográfica. Y como primera operación de dominio frente a este terreno que se nos ofrecía, desplegamos una grilla que operó como tablero de juego. Una retícula que medía 8 por 8, que terminó siendo de 840 por 840 y sobre el que propusimos un conjunto de llenos y vacíos que dio lugar a un recorrido urbano de calles, pasajes y plazuelas que extienden al interior del campus la lógica y la estrategia urbana de la ciudad histórica. Un segundo orden urbano impusimos sobre los techos de los edificios propuestos. Allí, ¿no es cierto?, la cota de las terrazas preexistentes en el campus, que reciben estos distintos senderos que bajan por la cordillera dando acceso a los distintos edificios. Estos senderos llegan a unas terrazas preexistentes, terrazas que extendimos sobre la techumbre de los nuevos edificios propuestos, articulando la vegetación de los cerros con este nuevo jardín y dando origen a un nuevo espesor urbano en el lugar, digamos. Y haciendo de este techo, de este mirador, un gran parque que permite contemplar la ciudad y ese sector de la ciudad desde lo alto. Para dar respuesta al complejo programa propuesto, diseñamos un sistema tridimensional de marcos de hormigón. Algo de esto habíamos visto en la sesión anterior en el edificio de oficinas con aquellos marcos de madera. En esta oportunidad, la estrategia que seguimos es un sistema de marcos de hormigón y en medio de esta disposición, ¿no es cierto?, tridimensional de marcos de pilares y vigas, cuya disposición neutra, digamos, nos permitió organizar de manera muy libre el programa, sin que este programa fuera para nosotros una cuestión definitiva. Entendíamos que este espacio neutro, esta pilarización sistemática, este módulo de 840 por 840, tenía que ser lo suficientemente flexible de manera de que pudiera en el tiempo recibir nuevos usos, nuevas formas de organización. Esta estrategia se hizo con particular libertad y adaptabilidad, agregando, quitando, estableciendo llenos o vacíos según fuese la demanda y dando a los espacios una posibilidad de cambio que permitiera mantener en el tiempo vigente la vitalidad original del edificio. El edificio se encuentra actualmente en construcción y incluye un programa particularmente complejo. Va desde aulas de clase hasta una biblioteca, salas de exposiciones, teatro, facultad de ciencias legales, de manera que esa misma complejidad del programa y la misma forma de organizar el edificio y sus espacios públicos hacen de este pequeño fracción del campus una verdadera ciudadela. Hemos dejado para el final de esta charla la parte más difícil de la definición en torno de lo que es la arquitectura.
Y esa parte más compleja, digamos, es precisamente aquella que hace referencia al arte. El arte en la arquitectura lo he entendido como aquella manifestación sensible, donde la luz del alba ilumina el amanecer y conjura la penumbra. Ahora, desentrañar cómo esa luz ilumina las bellas artes y la arquitectura ha sido para mí un desafío constante desde siempre, digamos. Es cierto que hay algo hermético en este razonar, sí, lo acepto, lo tengo claro, digamos, pero es que es muy complejo el tema. Si antes decíamos que la construcción nos refiere a una dimensión razonada de la arquitectura, el arte resuena en nuestra subjetividad. No obstante ello, sabemos que la arquitectura es un arte útil y que su mandato, ¿no es cierto?, supone una misión, un propósito, ¿no es cierto?, y esa misión es precisamente servir, ser útil, digamos. En cambio, para los artistas que hacen uso de su libertad y están al margen de cualquier compromiso utilitario, la definición es completamente distinta. Ellos construyen un mundo imaginado, autárquico, digamos, ensimismado. Pero el poner la arquitectura en el marco de la servidumbre utilitaria no supone un abandono de la dimensión artística que nuestra profesión también reclama, digamos. Es complejo, digamos, porque el arquitecto administra los equilibrios entre el compromiso social, el mundo material y esta dimensión artística, que es, por cierto, un desafío de toda arquitectura. Para nosotros los arquitectos, el arte no puede ser sino una consecuencia de la armoniosa intersección de múltiples circunstancias, del cruce de fuerzas diversas, donde la sensibilidad queda subordinada a la razón. Mientras que, como decía antes, para los artistas el arte es un fin en sí mismo, desde sí mismo. La arquitectura, en tanto experiencia compleja y abarcadora, reclama de nosotros todos sus sentidos y en ello se distingue de las otras artes en general. La experiencia arquitectónica es objetiva y aunque no excluye la dimensión emotiva, está siempre condicionada por la existencia de un mundo real, es concreta, digamos, y esta concreción se verifica en un espacio determinado, en el espacio que habitamos. Ahora, se trata, ¿no es cierto?, la experiencia arquitectónica de una experiencia sensorial, corpórea, envolvente, cuyo campo de acción es muy amplio y complejo y donde todos los sentidos se ven activados e interpelados. Se trata, en consecuencia, de un asombro existencial y físico. La experiencia del arte en la arquitectura supone un estar dentro del espacio, ser parte de él. No hay distancia entre la obra y yo. Estoy envuelto en ese espacio que es arte. Otra cosa, ¿no es cierto?, sucede con las artes visuales, donde soy un receptor a distancia, soy un espectador. El arte en la arquitectura me hace protagonista y en ese acontecer existe una reciprocidad. El espacio, por una parte, activa mis emociones y yo, con mi presencia activa, le devuelvo sentido y trascendencia a ese espacio. Lo que hace el arte en la arquitectura es desplazar nuestros empleos cotidianos, o sea, nuestro día a día, digamos, nuestra vida doméstica, de su ámbito ordinario hacia un estado de excepción que nos sustrae del acontecer cotidiano, digamos, haciendo que estos tratos habituales se conviertan en una experiencia trascendente. Con el propósito de ejemplificar lo que es
el arte en la arquitectura, en esta definición que hemos hecho de arquitectura, vamos a mostrar un conjunto de 3 proyectos. El primero de ellos es una capilla que queda hacia el norte de Santiago, fuera de la ciudad. La religión ha sido desde tiempos inmemoriales, digamos, una cantera fecunda y permanente de la historia del arte y de la arquitectura. Ahora, interpretar hoy en un contexto secularizado el sentido y la forma del espacio sagrado resulta una tarea muy, muy difícil de llevar adelante. Por nuestra parte, quisiéramos ver en este intento, en esta capilla, digamos, concebida en clave del siglo XXI, un refugio, un espacio donde el despojo material, la serenidad y el silencio inspiren en los peregrinos un anhelo de trascendencia y, consecuentemente, un sentido existencial de la vida más allá de cualquier creencia en particular. También que en esta capilla aparezca esta dimensión artística a la que hemos hecho referencia recién. La capilla queda, como les decía, al norte de Santiago, a 70 kilómetros, digamos, en un valle que se llama el Valle de los Andes, uno de los más bellos y fértiles de la zona central de Chile. En este territorio, esencialmente agrícola, digamos, se ubica un monasterio carmelita. En los márgenes de ese monasterio y a los pies de los cerros vecinos se construyó esta capilla que la hemos llamado la Capilla del Retiro, adyacente a la hospedería del complejo donde alojan los peregrinos. Allí un volumen neto de hormigón articula la axialidad de las construcciones precedentes con el imponente paisaje del valle. La primera operación que hicimos sobre el terreno consistió en horadar el terreno, creando una cavidad confinada por un muro rústico de piedra. Luego propusimos 4 vigas, ¿no es cierto?, que se entrecruzan, vigas de hormigón, y dan forma al cubo que contiene el vacío interior. Estas vigas se extendieron más allá del cubo, digamos, hasta encontrar apoyo sobre 8 pequeños cubos situados, digamos, en los márgenes externos de este espacio que habíamos excavado. Un guiño al mundo primitivo, artesanal y tectónico fue lo que nos inspiró en construir este interior, que es un interior oscuro, sombrío, y producto de un cubo de madera de roble, madera de roble reciclado, de las líneas de los ferrocarriles, digamos, que cuelga este cubo que introdujimos dentro del hormigón, de la caja de hormigón, cuelga, ¿no es cierto?, de estas vigas y deja ver en su interior esta caja ingrávida que esconde la racionalidad de sus apoyos. Este volumen, manifestación clarísima de una materia liberada de gravedad y de peso, nos refiere al misterio que emana de la dimensión espiritual del espacio. Por otra parte, propusimos una distancia muy controlada estratégicamente entre la caja de madera y el suelo. Ahí se produce una compresión de manera tal que a través de esa distancia entrara la luz y se pudiera iluminar la capilla desde su estrato inferior, digamos. O sea, de una manera inversa a la tradición cristiana, donde la luz siempre venía de lo alto, se presenta como el símbolo o vehículo de lo sagrado. La luz cenital, entonces, se restringió manteniendo la penumbra al interior de la caja. Penumbra que se ve acentuada precisamente por el tono oscuro que le hemos mantenido
a la madera reciclada. Esta dualidad interior metafísico, exterior racional, tan propia, ¿no es cierto?, de la historia de la arquitectura religiosa, asume aquí una expresión contemporánea. Continuando con la dimensión artística dentro de la arquitectura, es que vamos a mostrar este conjunto de dos casas que se emplazan en la costa central de Chile y que hemos denominado las Casas del Horizonte. El terreno es un terreno muy excepcional sobre el mar, elevado 25 metros sobre el mar y goza de una vista amplia, ¿no es cierto?, que se pierde en el horizonte. A estos atributos geográficos extraordinarios también hay que agregar la presencia inmediata en el costado norte del terreno de un pequeño y bellísimo cementerio donde las tumbas dispuestas a ras de suelo junto con los pinos hacen un conjunto, digamos, con la topografía, con la vegetación circundante realmente notable. Frente a esta suma de estímulos tan formidables, ¿no es cierto?, que ofrecía el terreno, era evidente la necesidad de una opción arquitectónica radical, capaz de establecer con el entorno un diálogo equivalente a la magnitud con que se manifestaba allí la naturaleza. El Landsat fue para nosotros una referencia muy relevante, digamos, para avanzar en este proyecto. Y la idea fue justamente el cómo construir un contrapunto, una síntesis racional que de alguna manera evocara esas imágenes del Landsat que Walter de María ha expuesto, digamos, con tanto talento y tantos otros, digamos. De modo que para lograr el objetivo, lo que hicimos es un paralelepípedo, una suerte de escultura de hormigón extendida, digamos, que abarcó el terreno en toda su longitud, celebrando así este horizonte lejano. Desde la distancia, estas dos casas, estos dos pabellones, se funden en un solo trazo neto y directo, pero al mismo tiempo se erigen como contrapunto del relieve de estas rocas y del perfil ondulante, ¿no es cierto?, de los cerros inmediatos. Estructuralmente, las casas se concibieron como dos puentes colgantes. En esta definición, ¿no es cierto?, las vigas de hormigón postensado se constituyen en los protagonistas del proyecto, definiendo el carácter esencial de estas casas. El programa de las casas se desarrolla de manera muy simple. Es un programa lineal donde todos los recintos tienen la opción de mirar al mar y el corredor que sirve a estos recintos mira al norte, de manera que recibe el sol del norte y ese sol está regulado por medio de celosías y por medio de ventilación cruzada, de manera que al abrir levemente las ventanas que dan hacia el mar y las ventanas que dan hacia el norte, se produce una suerte de ventilación cruzada que es lo que genera al interior de las casas una brisa y un control de la temperatura óptimo.
Bajo este pabellón, donde están los espacios domésticos de la casa, surge un espacio intermedio y templado, una gran sombra, una suerte de loggia que está protegida de la brisa marina por medio de cristales. Es inevitable, el viento a veces hace muy difícil la permanencia en el exterior, de manera que el cristal nos permite, por una parte, la transparencia y la relación con la naturaleza, y por otro, nos permite también un confort al interior de la vivienda. Como extensión de este espacio, en cada una de las casas se excavó un patio rodeado de piedra, de tal manera que estas piedras hacen un guiño a las rocas que están en el mar. Y como resultado de esta operación, de esta estrategia de cierro, surgió un espacio protegido, generoso, resguardado del viento y abierto al sol del norte. Espacio que se complementa con una vegetación muy rica, vegetación en general hemos escogido especies nativas, y un estanque que sirve a la vez de parte del paisajismo y también como piscina. Por último, el tercer proyecto en torno al tema del arte en la arquitectura y con el cual cerramos, ¿no es cierto?, este capítulo, quisiera también, al igual que los otros, hacerse cargo de esa dimensión sensible. El proyecto que vamos a mostrar a continuación es el proyecto del Museo de Arte Moderno, de Arte Contemporáneo de la ciudad de Valdivia. Valdivia es una ciudad fluvial que tiene un río maravilloso y está situada en el sur de Chile. Sus orígenes se remontan al siglo XVI y fue una de las primeras ciudades fundadas dentro del país. Interesante, digamos, porque tiene una ubicación estratégica que la transformó a principios del siglo XX en una llave del Mar del Sur, ya que era un puerto obligado para el flujo de barcos que venían desde el Atlántico y entraban al Océano Pacífico por el Estrecho de Magallanes. De manera que fue una ciudad, hasta antes que se construyera el Canal de Panamá, una ciudad de una riqueza enorme y de un flujo comercial muy activo. El proyecto de este museo es un proyecto dependiente de la Universidad Austral, una de las principales universidades del país, que tiene asiento precisamente en esta ciudad. Y el proyecto tuvo origen en un concurso que ganara nuestro estudio hace ya más de 20 años y que recién en mayo del 2019 inició su proceso de construcción. Me detengo aquí un segundo porque es importante que los estudiantes de arquitectura entiendan que la arquitectura requiere de muchas virtudes, de muchos talentos. Y uno de los principales talentos que se requiere para la arquitectura es precisamente la paciencia. Hemos esperado 20 años el inicio de este proyecto y hoy día estamos disfrutando su construcción. Este museo se ubica en un terreno muy espectacular a la orilla del río, frente a la ciudad en la isla Teja. Y se trata de un amplio terreno ribereño que se ofrece franco y abierto hacia el paisaje urbano. Antiguamente, en este lugar existía un imponente edificio industrial, el más grande de la ciudad, que pertenecía a una fábrica de cerveza local y que resultó completamente construido en el año 1960 por el terremoto más violento del que se tenga registro en la historia, de 9,5 grados de intensidad.
De esta fábrica, que quedó en ruinas, digamos, solo se pudieron rescatar un conjunto de salas subterráneas, las que han sido incorporadas como parte de este proyecto. Se rescató una sala hipóstila, que eran bodegas, y también unas bóvedas que son muy, muy interesantes, como ustedes pueden ver en las imágenes. Desde la tragedia de 1960, el terreno ha permanecido despejado, digamos, no se ha construido nada sobre él, y es nuestra intención mantenerlo así, haciendo las operaciones arquitectónicas mínimas, de manera que el entorno permanezca más cercano a la geografía natural que al esplendor industrial del siglo XX. Esta estrategia se ha visto reforzada por un conjunto de espléndidos árboles existentes en el lugar, que han crecido en el tiempo un poco de manera natural, digamos, a los que se suma una antigua barraca industrial y 2 casonas históricas que albergan programas culturales, digamos, que complementan al museo que estamos construyendo. Con el propósito de ordenar estos distintos, entre los árboles y los distintos edificios o construcciones que hoy día son museos, propusimos un plan maestro que reúne el conjunto de edificaciones existentes, dando origen a lo que se ha llamado el Parque de los Museos. El edificio del Museo de Arte Contemporáneo es el principal edificio de este conjunto de parques, del Parque de los Museos, y se desarrolla entre el nivel del suelo de la isla y la costanera. Costanera que hemos propuesto como complemento a este museo. La entrada al edificio consiste en una rampa preexistente, digamos, era la rampa que permitía el acceso a la bodega de la antigua fábrica y que desciende hasta un patio donde, digamos, antes, como os decía, entrábamos a las bodegas de la fábrica. Al interior del museo incorporamos las ruinas preexistentes, haciéndolas parte del recorrido y haciendo una fusión entre lo nuevo y lo viejo de manera muy fluida, digamos, muy leve, muy natural. Dentro de la ampliación y de recintos que complementan este Museo de Arte Contemporáneo, está una nueva sala de exhibición que, teniendo en cuenta las concepciones plásticas contemporáneas, quisimos que el espacio fuera un espacio amplio, pero también un espacio neutro, que permitiera diferentes tipos de instalaciones dentro de él. Un hall vidriado articula estos distintos espacios precedentes y nuevos, la modernidad y la historia, y nos permite también generar un hall que se enfrenta a la ciudad. Recordemos que Valdivia también tiene una de las tasas de pluviometría más altas del mundo, de manera que un espacio techado y que mire el río es un espacio que la ciudad agradece. Digamos que también en este espacio se manifiesta lo que antes hablábamos sobre la hospitalidad. Bueno, llegado a este punto, espero que los proyectos que hemos mostrado hayan sido capaces de explicar lo que es este arte de construir la hospitalidad, que para nosotros es la definición, la manera de entender la arquitectura. El arte resulta imprescindible. Construir resulta inevitable.
y la hospitalidad resulta ineludible. Muchas gracias.